Hola a todos una vez más. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes, como dice este segmento, un versículo a la vez. Quiero invitarles a ustedes a que me acompañen a una lectura diaria de un fascículo de una revista en la cual estoy suscrito y en realidad trae material muy interesante de apoyo al conocimiento de la palabra de Dios. Esta revista que ustedes ven se llama Crescet y tiene, como digo, artículos muy importantes, los cuales estoy interesado y con mucho gusto comparto con ustedes. Vamos a comenzar. Y comienza este fascículo con la vida de Josías. Vamos a ir viendo parte por parte la vida y ministerio de Josías. Como título dice Josías y sus reformas. Josías vivió hace más de 2500 años. Sin embargo, su historia es actual e incluso contiene un mensaje para el tiempo en que vivimos. Cuando Josías fue rey sobre Judá, Dios ya había pronunciado el juicio que iba a venir sobre su pueblo. La desobediencia y la idolatría estaban tan extendidas en Judá y en Benjamín que Dios estaba listo para ejecutar su juicio. Los predecesores de Josías, su abuelo Manasés y su padre Amón, habían sido hombres malos. Dios no halló ninguna satisfacción en ellos. Amón murió en una conspiración, de manera que Josías fue establecido rey cuando era un niño de tan solo 8 años. ¿Siguió el mismo camino que sus padres? No. Josías hizo lo que agradó a Dios. Reinó 31 años en Jerusalén. Su vida, en conjunto, fue una vida de obediencia y de reformas, una vida de regreso a la voluntad de Dios. La historia de Josías, como todo el Antiguo Testamento, ha sido escrita para nuestra enseñanza. Josías vivió el fin de una época. Por eso, este relato es tan actual para nosotros. El fin del reino de Judá había llegado. Dios había anunciado el juicio. Sin embargo, Dios, conforme a sus propósitos para con su pueblo terrenal, al final de ese tiempo suscitó a Josías, un rey que buscó su voluntad y que también la aplicó a su vida práctica. ¿No es actual? ¿Qué caracteriza nuestra época? No necesitamos un gran discernimiento espiritual para comprobar que nosotros también vivimos un tiempo de fin. Son los últimos días que el apóstol Pablo llama, y con razón, tiempos peligrosos. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1. El juicio ha sido pronunciado sobre una cristiandad infiel, que solo exteriormente lleva el nombre de Cristo, y será ejecutado sin duda pronto. Después del arrebatamiento de los verdaderos creyentes al cielo, el Señor vomitará de su boca a todos estos infieles. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, 11 y versículo 16. ¿Habremos de resignarnos ante tal porvenir? Josías no lo hizo, y nosotros tampoco debemos hacerlo. Así como entonces Dios suscitó un despertar, así también puede hacerlo ahora en la vida de los creyentes. La historia de Josías relata tal despertar que comenzó en su vida personal y que tuvo consecuencias para el pueblo. Las similitudes entre la historia de Josías y nuestro tiempo son evidentes. ¿Cuáles fueron las características del trabajo de reforma y del despertar bajo el reinado de Josías? Josías se inclinó ante la palabra de Dios. No solo inquirió en ella, sino que también sacó aplicaciones, las cuales afectaron tres esferas. En cuanto a sí mismo, Josías estuvo dispuesto primeramente a poner orden en su propia vida. Así comenzó su obra. En cuanto a su pueblo, Josías no se limitó a su propio entorno, sintió también su responsabilidad para con el pueblo de Dios. En cuanto al servicio de la casa de Dios, Josías pensó en los derechos de Dios y también restableció el servicio divino. ¿Comprendemos cuán actuales son estos pensamientos si los trasladamos a nuestro tiempo? ¿Estamos dispuestos a ser consecuentes según el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios?
¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra vida cuando sentimos que Dios se dirige a nosotros? ¿Sentimos nuestra responsabilidad por el pueblo de Dios, especialmente en lo que concierne al culto? En caso afirmativo, la vida de Josías nos será, por una parte, de ayuda y aliento, pero por otra, un verdadero reto. Desgraciadamente, no solo vemos aspectos positivos en la vida de Josías. La palabra de Dios nos da una imagen realista y objetiva de este hombre. Comenzó bien, viviendo en la obediencia, pero terminó en la desobediencia, siguiendo su propia voluntad. Allí donde se había mostrado fuerte, la prueba lo hizo caer. En su juventud fue dependiente y obediente. Al final de su vida, creyó poder obrar sin tener en cuenta la ayuda y el consejo de Dios y conoció un triste fin. También eso nos interpela. En las páginas que siguen nos proponemos considerar algo de la vida y obra de este hombre. Nos apoyaremos en el relato inspirado de segundo libro de Crónicas, capítulos 34 y 35. No haremos un análisis detallado versículo por versículo, sino que sacaremos de la historia de Josías algunos principios para nuestra vida. Adoptaremos la siguiente división: la ascendencia de Josías, los caracteres de Josías, la reforma de Josías, el final de Josías y, para terminar, un resumen divino. Bien, muchas gracias por acompañarme en esta lectura. Como digo, video tras video iré compartiendo los segmentos de cada uno de los artículos que están impartidos por esta revista, en la cual le haré partícipe también a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.